Dofundente Fundación y su proyecto Cálidos presentan su programa radial Hablemos de Caleños Somos Todos. Un programa que al difundir cultura y conocimiento, así como al narrar la historia de Cali y sus costumbres, pretende crear y fomentar el sentido de pertenencia por ella. Hablemos de Caleños Somos Todos. Cualquier persona que te motive a ser mejor es alguien a quien debes de mantener siempre cerca. Muy buena tarde para todos nuestros amables oyentes, que son la razón de ser de nuestro programa. Hoy es 29 de septiembre del año 2023 y este es nuestro programa número 110. Y en él hablaremos en el día de hoy con Carlos H. Giraldo. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias por esta oportunidad. De nuevo, vendré las veces que sea necesario porque Cali somos todos. Eso es correcto. También tenemos aquí a nuestro nuevo amigo, porque una de las cosas que tenemos nosotros en nuestro programa es que después de que han pasado por estas mesas o por estos estudios somos amigos todos. Es el propósito de Dofundente Fundación, crear amistad. Y tenemos un chat que se llama Hablemos de Caleños Somos Todos, donde los miembros son las personas que han pasado por el programa y ahí pueden decir cosas, opinar cosas, dar ideas, invitados, lo que quieran. Pero ese es de todas maneras el medio de mantenernos en comunicación entre todos nosotros. También vamos a hablar con Rodrigo Zamorano, con el doctor Freddy Martínez, que también es un amigo de la casa ya, y Alirio Ospina, otro amigo de la ciudad de nuestro programa, y vamos a hablar de riesgos y desastres en la ciudad de Cali. Después vamos a tener la oportunidad de conversar con César Lemus y con él vamos a tocar el tema de las invasiones en la ciudad de Cali. Para todos nosotros es conocido que la ciudad se ha formado, vamos a decir, en su gran mayoría por invasiones, y esta persona, César Lemus, nos va a hablar precisamente de ello. Vamos a darle también un pequeño homenaje a Eddie Martínez, el jazzista nariñense, y tenemos aquí una persona muy cercana a nuestra que conoce muy profundamente la familia Martínez. Y vamos a tocar una sesión nueva en el día de hoy, ojalá que el tiempo nos alcance, y es lo que dice el chat. Eso es para darle voz a las personas que pertenecen al chat. Hablemos de Caleños Somos Todos. Y como siempre nos acompaña en el estudio Emilio Ortega Delgado. Doctor Emilio, muy buena tarde. Muy buenas tardes. Gracias, Jorge Enrique. Contamos con una presencia muy querida. Hombre, estamos hoy con el día de hoy, estamos que parece a la delantera del América, ¿no? Así no hay gol. Mucho más fuerte. Mucho más fuerte. Qué Dios mío, qué cosa tan horrible. Contamos también con la presencia de el quita y pone Leonardo Paz. Leonardo Fabio Paz. El único duro que hay aquí. Sí. De resto no tenemos nada. Bueno, arranquemos entonces. No. Ya vamos a entrar en tierra derecha y uno de nuestros invitados especiales es Francisco Kiko Bueno. Buenas tardes, Francisco. Muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias por la invitación, estamos muy motivados. Bueno, yo sé que sí, porque creo que usted es estoy convencido de que usted es uno de los luchadores por nuestra ciudad de Cali. Sí, señor. Comenzamos en el 2018 como vecinos de la Comuna 2, nos encontramos con una valla al borde del río Cali que nosotros conocíamos como Zona Verde Espacio Público. Comenzamos una investigación al respecto, comprando un certificado de tradición, y nos encontramos que efectivamente fue una zona verde espacio público cedida el 30 de diciembre de 1977 por la Sociedad Parques y Deportes Limitada de forma cesión gratuita obligatoria en cumplimiento de las normas urbanísticas de la urbanización Prado del Norte, tercer sector. Doctor, ¿y qué opina de la frase? La frase es extraordinaria porque pues finalmente eso la repito. Cualquier persona que te motiva a ser mejor es alguien a quien debes de mantener siempre cerca. Totalmente de acuerdo, porque yo me siento uno de ellos.
que soy una persona mejor. Y espero que todos también estén conmigo en este propósito superior. ¿Quién tiene usted cercano así que le diga, ánimo, Francisco? Mis padres en el cielo. Eso es lo que lo motiva a usted. Me motiva muchísimo, quiero honrarlos. De todas maneras, nosotros con los caleños conocemos muy bien todo lo que la familia Bueno ha hecho por la ciudad de Cali, y eso tenemos oportunidad de hablarlo más adelante. El doctor Freddy Martínez. Bueno, yo creo de que hay mucha gente definitivamente quienes han aportado o han sabido darnos ejemplos y todo. Pero yo quiero hacer la abstracción muy especial a un par de nietos gemelos que tengo, que tienen en este momento 10 años, y prácticamente es una de las motivaciones más importantes, porque es muy interesante ver ese proceso con todo, y todo esto de la ecología y de la motivación a interpretar la belleza de los árboles y a sembrarlos y ir a abonarlos con ellos. Eso motiva especialmente. Bueno, qué alegría oír esas palabras. Carlos H. Bien acompañado siempre, gracias a Dios, y especialmente por el espíritu sagrado de nuestros líderes de antaño, de los años 20 y los 30. Ellos viven con nosotros todavía y estamos bien acompañados. Ellos son los que nos motivan para hacer estas cosas por Cali. El doctor Emilio, ¿qué le motiva? No, me motiva esa expresión que tú dices, en el sentido de que tiene que haber un impulsor para que te lleve a ti a ser mejor. Eso sí que es importante. Yo leía un texto del filósofo Spinoza. Spinoza es un hombre que nace por allá en el año 1632, y entonces toda su estructura filosófica la fija en ese contenido. Es decir, él habla de la felicidad, y ser mejor implica ser feliz. Entonces toda la estructura política debe ir hacia allá, es decir, construir un mundo pleno de felicidad. Él habla de la felicidad y la tristeza. Entonces, a contrario sensu, la tristeza es la parte egoísta, la parte, el afán de lucro, la corrupción, toda una cantidad de aspectos que en últimas rompen la felicidad. Entonces queremos construir un mundo pleno, que sea un mundo feliz. Y si logramos lo que nuestro candidato a la Comuna 2, el doctor Francisco Bueno, sin lugar a dudas, Cali va a ser feliz, protegiendo su ruido. ¿Sabe que yo encuentro en lo que acaban de decir cada uno de ustedes algo que me parece supremamente interesante, y es que están motivados, pero para hacer algo, con un propósito? Y ese propósito de lo que hemos dicho, lo que han dicho en este momento, es la ciudad. Hacer bien a la gente, ¿sí? Sin distingo de ninguna naturaleza, pensando solamente en que esto de la caleñidad es lo que nosotros tenemos que sacar adelante. De todas maneras, me siento muy complacido de oír eso que ustedes están diciendo, y entonces pues no está por demás arrancar con nuestro programa Hablemos de Caleños Somos Todos. La Red Sonora y su emisora Sonora 1500 de la AM apoyan a Do Fundente Fundación y su proyecto Cali 2 en el propósito de crear y fomentar el sentido de pertenencia por la ciudad de Cali. Hablemos de Caleños Somos Todos. Bueno, estamos escuchando de fondo la canción que ahora nos va a decir el nombre perfecto, porque esto tienen algo que solamente hay personas que lo dicen perfectamente bien, de Eddie Martínez. ¿Cómo llama la canción, Emilio? La guaneña. La guaneña. La guaneña. ¿Qué eran las guaneñas? Las guaneñas eran unas mujeres que acompañaban a los ejércitos patriotas y que en últimas llevaban el trago, llevaban la fiesta, llevaban la alegría, y además con la alegría llevaban el amor. ¡Ah, caramba! Importante. Eso le revolvían de todo allí. De todo. Esas eran las famosas guaneñas. No puede ser. Y esa canción dice: guay que sí, guay que no, la guaneña me engañó. Al final.
termina engañándose. Es una Tanto canción. soldado y tanto necesitado de amor. Ya le cambiaron el nombre a esas personas. Así. Hay una cosa interesante. Pedro Flores, también un autor de bellísimas canciones, y él tiene una canción que llama La Aventurera. También canta algo así cerca de los amores de una persona que se va y lo engaña, ¿no? Pero vive siempre pensando en que van a volver y que cuando vuelva la vamos a querer. Bueno, no sé si nosotros podremos hacer eso, ¿no? Usted nunca estaba enrolado en eso de ejército, ¿cierto, doctor Emilio? No, por fortuna no me quisieron llevar. Muy valiente. Usted se abstuvo, Sí. fue fuerte Claro. y dijo no, porque usted sabía que iba a llegar al Sí. ¿cómo se llama? El purgatorio. Comandante. A comandante. Sí. Qué maravilla. Bueno, entonces vamos a entrar a temas que nos importan a nosotros en este momento y en nuestra ciudad de Cali. Y Francisco había empezado, le puedo decir Francisco, ¿cierto? Como quieras, no hay problema. Caleños Pacho, somos Kiko. todos, Sí, ¿cierto? claro, total. Bueno, nosotros sabemos, ¿por qué no nos habla Francisco algo de eso que usted habló, que era su orgullo de su papá y su mamá, la que lo motiva? Háblenos algo de eso, qué le dieron ellos a Cali, que nosotros estamos todavía disfrutando de lo que ellos nos dio para Cali. Sí, realmente, pues toda la zona norte de Cali hasta la calle 70 se llamaba la Hacienda La Flora. Para poder pasar al otro lado, que era el norte, que estaba dividido con el ferrocarril, fue todo un dilema saber qué hacer, si hacían un túnel para poder pasar el ferrocarril o si hacían un paso nivel. Finalmente se hizo el paso nivel y se creó la avenida Tercera Norte, una de las avenidas más amplias de la ciudad de Cali, y se desarrolló esa zona en general, que consta de Prado del Norte, La Flora, Vipasa, La Merced, hasta llegar a la calle 70. Todo esto era la Hacienda La Flora. La Flora, sí señor. Y se fueron dando las cosas y se fue desarrollando como una urbanización, hasta que llegó, por ejemplo, la explosión del 7 de agosto de 1956. La familia optó por donar el terreno y conseguir el dinero y la construcción del venezolano. Toda esa labor la hicieron ustedes, la familia Sí, de señor. ustedes. Sí, adicionalmente, uno de mis tíos abuelos donó el terreno para el Liceo Francés, Paul Valéry, el liceo de Cali donde yo estudié. Pues mis hijos también estudiaron allí, ¿Verdad? ¿sabe usted? Sí. Sí. Y fíjate que a pesar que mi familia donó el terreno, mi padre pagaba la mensualidad. Ajá. Y ahí nos graduamos muy contentos, muy felices y muy honrados de haber estado en el Liceo Francés. Pues sí, yo pienso, tocando un tema de eso, el Liceo Francés, pues le debemos nosotros mucho, ¿no? Sí. Al Liceo Francés. Tiene una sede bellísima rumbo a Jumbo. ¿Allá está todo el colegio ahora? ¿O? Sí, fue creciendo a medida que los jóvenes iban avanzando en su educación, porque es que el Liceo Francés adoleció muchísimo espacio público. Estaba muy limitado y muy densa su construcción, y nosotros teníamos que salir, era hacer ejercicio en el Parque de la Flora. Ahí era donde hacían los ejercicios. Sí. Posteriormente, pues, Pero tenían canchas de basquetbol y era microfútbol. muy limitado. Acuérdate que eso era un espaciecito ahí, pues, en la mitad de la construcción, y el kiosco pegado, pues, al otro lado. Finalmente y también tuvieron que sacar el kinder. ¿Te acuerdas que después Anita le llamaba la profesora? Sí, sacaron el kinder de la manzana porque se creció tanto y lo pusieron al otro lado. Eso es correcto. Sí. Uy, no me había acordar de esa época, Francisco. Amén. ¿Le hablaron parle mucho Sí, francés? sí, eso es lo que nos define, ¿no? Esas Sí, historias. Claro, el colegio, el amor hacia el colegio. Así es. Correcto. ¿Y se formaron en el francés? Sí, nos formamos en el Valery. francés. Yo tengo que aceptar que para mí fue muy difícil, porque pues yo nací con una dislexia que tuvo que ser corregida, y fue difícil aprender francés y al mismo tiempo aprender español, pero digamos que fue uno de los logros más importantes de mi vida,
de superar la dislexia. Bueno, volvamos a esto que habló usted del año 1956 y al mismo tiempo le damos la bienvenida a Lirio Ospina. Lirio, qué emoción volverlo a ver, hermano. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes a todos los panelistas que están acá. Hoy tenemos, como dice, la casa llena. Sí, es un orgullo. Gracias. Para Cali y para toda la emisora de la red sonora. Contacto, la red sonora, con este contacto con las comunidades de Cali. Eso es correcto. Bueno, entonces cuéntanos, sigamos hablando entonces del edificio venezolano. Bueno, finalmente fue terminado, se parecía mucho a los edificios construidos en el gobierno de Marcos Pérez Jiménez, que era el dictador de Venezuela, que fue muy criticado por ser dictador, pero finalmente las grandes obras de Venezuela son las que él hizo. Hay una cosa interesante que yo no sé si ustedes lo conozcan, pero es la siguiente. En Venezuela estaban haciendo en esa época una urbanización, ¿no? Y era prefabricada, los edificios eran prefabricados. Entonces, por eso, cuando sucedió lo del 7 de agosto, Venezuela le mandó todos esos prefabricados a la ciudad de Cali, sí, y por eso hicieron ese edificio en tan poco tiempo, porque ya estaba tenía hecho la experticia, sí, y los materiales y todo. Correcto, y se llamaba el barrio 23 de enero en Venezuela, en Caracas. Y el barrio, ahí creo que tienen la manzana donde iba, o el lote donde iba a ser ese edificio, está todavía desocupado. Eso es lo que me han comentado, ¿es cierto? Pues hay una zona de ese predio que es mucho mayor que la zona del edificio y creo que está en una prescripción de dominio, sí, en este momento. Pero dentro del lote, dentro de lo que está cercado, desde lo que está cercado como... Sí, sí, la tapia, sí, es que pues el terreno es bastante grande. Sí. Bueno, entonces hay una parte, bueno, todo el edificio, creo que toda su zona está en una prescripción de dominio, que viene, tú pasas por ahí, están los avisos y demás, sí. Pero aparte de eso, había un lote fuera de la zona del venezolano que parece que era zona verde y que ahora creo que están construyendo. Sí, están construyendo. Esa prescripción adquisitiva de dominio, ¿a quién favorece? Favorece a los poseedores que están dentro del edificio. Yo creo que ellos fueron pues precisamente los que la instauraron, alegando sus derechos por el tiempo que han pasado allá. Porque tengo entendido, sí, usted me lo va a decir, don Francisco, si es cierto, es que nunca se hicieron las escrituras para que se hiciera eso. Entonces la gente se pasó allí sin tener un documento que dijeran yo soy propietario de ese edificio. Es correcto. Y eso todavía no lo han arreglado. Eso es cierto. Desde 1956 es otra de las heridas que tenemos nosotros en la ciudad de Cali. Y presuntamente los que se mudaron no fueron las víctimas de la explosión, sino que fueron los políticos que se tomaron el edificio como tal y terminaron negociándolo, como está pasando en este momento en los cerros de las Tres Cruces, que están negociando los predios por 500,000 pesos, y por eso son esos incendios provocados premeditadamente para tomarse el territorio, porque a nosotros realmente nos falta tomarnos nuestro territorio. Y si nosotros nos fijamos en las estrategias bélicas militares, no importa si tú bombardeas desde el aire un territorio, no te lo tomas sino hasta que con la infantería, bota a bota, paso a paso, lo tomas físicamente. Una batalla, mejor dicho, sí, hay que librar una batalla. Sí, y eso nos falta a nosotros en nuestros espacios públicos. Pero resulta que existe la ley del 99, de 1993, que establece que como mínimo el 10% de las personas que son reclutadas para cumplir su servicio militar obligatorio son destinadas y deben ser destinadas al medio ambiente.
Entonces nosotros tenemos un contingente, según la ley, que pudiera tomarse el espacio público para que otros no se lo tomaran. Ya pues. Sí. Esto sí, pero lo da uno preocupado toda esta situación. Sí. ¿Sabe qué me da la impresión a mí, Carlos? Que no, hay muchas cosas por hacer. Y que esas cosas que uno tiene que hacer por la ciudad, y lo hemos hablado contigo varias veces, hay que darle frente a eso, hay que decirlas y decir las cosas como son. Porque otro de los problemas que usted también había nombrado ahora inicialmente es su lucha acerca de esta cuestión de los cerros, de las cuencas de los ríos. ¿Qué nos puede decir respecto a eso? Yo quisiera declararme un guerrero pacífico. De hecho, mantengo mis botas militares para tomarme el territorio que nos corresponde, que es de todos los caleños, que es nuestro espacio público, de una forma pacífica. Y llevamos desde el 2018 en ello, y gracias a la Sociedad Colombiana de Arquitectos y a mi persona, logramos que no se construyeran 391 apartamentos de 7 torres de 16 pisos en una zona verde, espacio público, al frente de Bienestar Familiar, sin miras de occidente a oriente, y al frente del Parque El Avión, sin miras de norte a sur. Me siento totalmente motivado, con la convicción de que esto lo vamos a lograr. Sin embargo, seguimos en esta batalla ya desde el punto de vista como candidato edil, que es el que se preocupa por su comuna, para lograr de que se revierta todos los actos administrativos que permitieron esta ilegalidad, para que ese predio está en manos de un privado. Siendo que la única forma de desafectar un bien de uso público que pasó del dominio privado al dominio público, perdió y salió del comercio. Al salir del comercio era inajenable, y aparte de eso adquirió otros derechos que era inalienable, imprescriptible e inembargable. Inalienable, que no puede renunciar ni a sus propios derechos. Imprescriptible, que no vencen sus derechos. Y resulta que el 31 de mayo de 1978, mediante acuerdo mediante acuerdo del Consejo Municipal, le dieron unas facultades extraordinarias al alcalde para ceder rentas, aportar, permutar y enajenar bienes de uso público de la ciudad. Y además crear una sociedad mixta para, supuestamente, su objeto social, desarrollar esos espacios públicos para el uso, goce y disfrute de la comunidad. Sin embargo, no sucedió, porque el 28 de septiembre de 1979, el alcalde aporta los 18.939 metros cuadrados por 16 millones de pesos en condición de enajenación a la Corporación para la Recreación Popular. Y hubiera sido estupendo si la Corporación para la Recreación Popular lo hubiera desarrollado para su fin, su objeto social, que era básicamente su desarrollo como tal. Entonces, la Corporación para la Recreación Popular decide venderle al Instituto de Seguro Social el 7 de mayo de 1982 el predio por 37 millones de pesos. Y el Instituto de Seguro Social lo mantiene hasta el 2015, cuando por medio de un acta decide iniciar su liquidación y crea el Patrimonio Autónomo de Remanentes del Instituto de Seguro Social, en su sigla PARIS, dentro del fideicomiso de una sociedad fiduciaria que se llamaba Fidu Agraria, que creo que también pertenecía al Estado. Y Fidu Agraria fija aviso de subasta pública el 16 de septiembre del 2016, mencionando un lote número 8, zona verde espacio público, y llega una única adjudicataria,
y se lo rematan por 1.894 millones de pesos. Esta sociedad, en el gobierno del 2016, solicita con unos abogados de Bogotá que le fijen norma urbanística aduciendo que como el predio ya está en manos de un privado, entonces ya no ostentaba el uso de suelo, zona verde, espacio público, y que por ello le tenían que dar norma urbanística, que era la misma norma de la actividad mixta de lo que estaba a su alrededor. Gracias a Dios, el señor director jurídico del municipio en su momento, de la Dirección de Planeación, señor Nayib Enciso, le dice a esta señora que en reiteradas oportunidades que deje de pedir eso, porque es imposible, porque es que el predio cuando fue cedido fue en 1977, y esto es muy importante, fue cedido gratuitamente y en obligación de hacerlo. Estaba cubierto por la ley de la Constitución Política 1886, que establece que en la ley cuarta de 1913, en el artículo 206, para desafectar un bien es necesario que sea aprobado mediante el Consejo Municipal, especificando particularmente el bien que va a ser desafectado, tiene que ser aprobado por el gobernador y autorizado por el personero. Y resulta que ese trámite nunca se surtió. Una pregunta que Sí. de todo lo que usted está diciendo, usted, esos pasos que se han dado o se dieron, son pasos que fueron, vamos a decir, planificados para llegar a un destino. Pues, ¿por qué le vendes por 37 millones de pesos al Instituto de Seguro Social si tú no tienes en mente, en la visión, que fuera a ser posteriormente liquidado? Y resulta que el mejor título que nosotros podemos tener es el título de un remate. Entonces, presuntamente, y voy a fantasear un poco, como esto es una práctica que lleva años que se están robando el espacio público, y tuvieron varios tropiezos, me imagino, habrán dicho, pues, patrimonio autónomo es como que tú sacas un bien de cualquier dominio y ese patrimonio y ese bien adquiere como otra connotación de un dominio como único, que no está ligado a nada del proceso anterior. Y resulta que lo hacen por remate, creyendo que así queda lavada la operación, saneado, y podemos seguir adelante en un futuro. Bueno, Entonces, ¿qué recursos han interpuesto? ¿Qué recursos están vigentes en este momento? Porque en últimas, de acuerdo a lo que usted nos comenta, pues todos esos actos posteriores a ese establecimiento de que se trata de un bien de carácter público, y bienes de carácter público, en primer lugar no son negociables, son imprescriptibles, es decir, no cabe ninguna acción. Exactamente. ¿No? Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué recursos se han interpuesto? ¿Qué procesos están en curso? Bueno, entonces ya identificamos que hay una serie de vicios de nulidad. Entre ellos, que me parece muy importante mencionar, que por haber ser cedido gratuitamente y obligatoriamente, a pesar de que se hubiera desafectado con el trámite que estableciera la Constitución Política en 1886, ese predio no podría ser sino zona verde, espacio público, no importa quién fuera su dueño. Entonces, en este momento, a pesar de que está en manos de un privado, no puede ser sino una zona verde, espacio público. Por otro lado, entonces, la Sociedad Colombiana de Arquitectos, que dimos esta pelea juntos, decidió contratar un abogado administrativo y instauró una acción de nulidad para anular las dos circulares que el director de planeación sacó para darle norma urbanística al predio. Pero resulta que la primera circular que sacó la dejó nula y la segunda no la publicó. Entonces él se lavó las manos, mientras tanto
la constructora vendía todo el proyecto, vendió el 100% del proyecto sin ni siquiera una licencia de construcción, porque las curadurías tampoco se atrevieron a darle licencia de construcción. Hacer una estafa. Entonces, mira los implicados. Notarías, municipio, consejo, registraduría, la empresa privada, todos en colusión durante 46 años para usurparle 18.939 metros cuadrados a la ciudad al borde del río Cali. ¿Cómo puede suceder esto? ¿Qué nos está pasando? Y precisamente eso me activó de una forma que esto es como una locomotora sin frenos. Yo no puedo parar hasta que esto vuelva a la ciudad. Es una motivación, es una fuerza interior que se me sale de mis manos. Porque es que yo vengo a la historia de Venezuela también, trabajé en Venezuela, y mi padre hizo una inversión en Venezuela, trabajó 40 años y lo perdimos todo. Y nosotros estamos viendo los pasos, cómo se nos van acercando, y Venezuela, cuando era Venezuela, con toda su corrupción, era algo horrible, pero no era tan horrible como ahora. Entonces, las personas comenzaron a reaccionar y dijeron, esta política de siempre no nos está sirviendo, necesitamos un cambio. Y el cambio fue Hugo Rafael Chávez Frías, y mire dónde estamos. ¿Y por qué? Porque no hubo un tate quieto en toda la historia que dijera, basta ya. Y eso es lo que yo quiero hacer en este granito de arena, decir, basta ya, suficiente. Tenemos que volver a construir sobre las bases, y si los muchachos de ahora están corruptos, están envenenados, están contaminados de toda esta situación que le está pasando a Colombia, que se desbordó la corrupción, ya es pandémica, endémica, sistémica y cultural. Y si seguimos así, vamos a terminar tirando un flotador en el Pacífico para que la corriente nos lleve a Papúa Nueva Guinea, porque a Brasil, a Venezuela, a Ecuador y a Chile ya no hay nada que hacer, está invadido igual. Y ese es nuestro propósito superior. No, pues estamos completamente aterrados en esta situación tan alarmante que hay. Bueno, ya hablamos del parque del que está a la orilla del río Cali. Más sin embargo, usted tocó un tema que parece también interesante, que tiene que ver con la cuestión de los cerros de la ciudad. Entonces, sobre eso, ¿qué podemos decir? Pues imagínate que nosotros tenemos una inmigración venezolana, algunas personas muy bien estructuradas y muy bien educadas con sus profesiones que le han aportado a Colombia, pero hay otras que es, digamos, la mayor parte de la masa que viene con esas prácticas de Venezuela de la invasión, tiene una necesidad imperiosa que es tener un techo bajo su cabeza, y nos está iniciando todo este proceso aquí en los cerros, y esos cerros vendiendo el predio por 500,000 pesos de personas inescrupuladas, y los señores comprándolo. Y si no paramos eso, vamos a tener una invasión de todos los cerros de Cali, que es una situación que comenzó en Alto de Menga muy pequeña, y mire dónde va. Y Siloé empezó así. Y Siloé comenzó así. Entonces, después vamos a tener, o sea, va a ser un Río Janeiro lleno de favelas alrededor. Claro. Mientras que nosotros necesitamos tomarnos el territorio paso a paso, bota a bota, pacíficamente, pero con presencia militar ambiental, solamente estando ahí. Y esa presencia también se puede hacer una reforestación de zonas, digamos como cuadrantes,
que a medida que vayan creciendo los árboles, pues los árboles se van tomando el territorio en vez de que se lo tomen personas. Alirio, ¿qué nos dice al respecto? Pues el planteamiento que traíamos casualmente con referencia a los cerros tutelares de Cali era ese. Primero se necesita una planeación mínimo de 30 proyectada a 50 años, porque los recursos naturales no se proyectan a 4 años, que es el gobierno de un alcalde. Los recursos naturales se proyectan, digamos, al ciclo de un recurso natural, y el más natural es un árbol. El ciclo de un árbol en los cerros tutelares de Cali puede ser 20 o 30 años. Entonces no podíamos estar diciendo que vamos a cosechar esos árboles, sino que los vamos a llevar a 50 años y a 100 años. Como decía, o sea, el uso y la tenencia de la tierra en los cerros tutelares de Cali debe definirse con una planeación y con una ocupación del Estado. Si hay particulares, que lo ocupen los particulares, pero que esos tengan ya una obligación de qué hacer en ese territorio desde el momento en que ellos tengan documentos para reclamar su territorio. Deben presentar también qué van a hacer en ese territorio y unas acciones de control, y en eso estoy de acuerdo con Francisco. Esas acciones de control tienen que ser con fines educativos permanentemente, preventivos, haciendo fajas cortafuego, aislando áreas, y tienen que ser de control, porque es que el control de incendios de las zonas urbanas no es lo mismo que las zonas rurales. Primero tenemos que hacer una ocupación física con el estamento de la CBC. Eso no es, como se está diciendo ahora, de que es una función de los bomberos. Ocurre que allá la CBC, eso son zonas de reserva forestal. Entonces la CBC es una institución que maneja los recursos naturales del territorio. El municipio con el DALMA es una institución que maneja recursos naturales con el territorio. Y las instituciones, llámese escuelas, colegios y unidades militares y policiales, son instituciones que tienen que ocupar el territorio. Entonces, una vez que se haga eso, ahí sí, o sea, el incendio es consecuencia, y en eso estoy de acuerdo nuevamente con Francisco, que los incendios no son como una emoción de alguien que va a quemar y que le gusta el fuego. Eso es una consecuencia de un proceso que se está generando. Hay otra consecuencia muy grave. Digamos, en el caso de Menga, de Jumbo, el 78% de ese territorio son títulos mineros, y los títulos mineros se dan a 60 años, y quitar un título minero después de que el Estado lo transfiera a un particular es más difícil que quitar la propiedad privada. Esos títulos mineros los tiene el propietario hasta el momento que él quiere aprovechar esa minería, que generalmente son minas de carbón, o minas para piedra, para construcción. Todo eso son títulos mineros. Entonces, cuando hay títulos mineros, solamente cuando se va a ejecutar la acción sobre ese título es cuando entra la CBC a dar un concepto ambiental. Entonces entra a decir, esta parte, aquí hay una agüita, entonces esto no se puede tocar. No se puede tocar. Esta parte está muy pendiente, no se puede tocar.
Pero antes no, él tiene el título y hasta que no se, digamos, hasta que no se ejecute ese título, él sigue con la tenencia de ese título y es amo y señor dueño de ese territorio. Bueno, pero a pesar de ser amo y señor de ese territorio, hay exigencias de carácter legal en el sentido de la protección de los recursos naturales. Él cuando tiene el título todavía no, porque no ha hecho nada. Y a él sencillamente no le importa, como él tiene un título de subsuelo y no del suelo y de la vegetación que hay encima del suelo, entonces a él no le importa qué pasa con el suelo ni con la vegetación que hay encima de ese suelo. Lo único que están esperando ahí es que haya esta carretera que va de Mulaló, Lobo Guerrero, para comenzar a ejecutar a explotar todos esos títulos mineros y sacar todos esos materiales para allá, ¿no? Cosa que yo no entiendo también cómo están haciendo algunas parcelaciones campestres. A la subida de agua han puesto colegios, hay parcelaciones campestres y hay explotación minera. Entonces, cada que los niños están, bueno, eso lo hacen generalmente de 4 a 8 de la noche. Pero los vidrios y la estabilidad de las casas y todo eso nadie responde por eso. Es una falta, el caos total, sin regulación de ninguna naturaleza. Entonces no hay regulación. Sin planificación de ninguna naturaleza. No hay ningún caos total. Hay caos total y ese es el mayor problema también. O sea, que la tenencia, unos dicen eso es del Estado, otros dicen no, eso es reserva forestal, lo maneja la CS, otros dicen no, es que eso es de la responsabilidad del DAN, otros dicen no, es que la responsabilidad es de planeación del municipio, porque ellos son los que hacen los POTs. Y bueno, y hay otros, ustedes saben, hay una institución aquí que ha hablado siempre de la propiedad privada, que llama Corpocerros, que identifica unas áreas como de propiedad privada y representa a esos propietarios de propiedad privada que llama Corpocerro. Bueno, nosotros hemos tenido a personas de Corpocerro aquí hablando precisamente de eso, y eso fue una lucha que se dieron ellos y que después se vio reflejada en el plan de ordenamiento territorial de la ciudad de Cali, porque aparte de eso querían introducir algo que llama el valor agregado, que es el que tiene las viviendas que están en la loma, porque nosotros en Cali, a diferencia de las grandes ciudades, en la loma están las urbanizaciones de estrato 1 y 2 que no pagan impuestos y los servicios públicos son más caros. En cambio, en la parte baja, donde los servicios son más baratos, llevar los servicios más baratos es donde están precisamente la vivienda de los estratos más altos. Sin embargo, el ejemplo de esto nos lo da a nosotros también por la parte de allá de la estatua de Belalcázar, de Carlos. También por allá se parceló, se hizo cosas que sin permiso de ninguna naturaleza. La vía que va para Cristo Rey cada día es más desprotegida. Que usted sí conoce ese tema. Pues mire, eso es tradicional en Cali, ¿no? Yo creo que en todas las ciudades de Colombia, lamentablemente. La CBC en sus inicios era una institución admirada y querida por todos. Amábamos la CBC porque era correcta. Sí. En este momento eso es un nido de víboras. El DASMA ni se diga. La corrupción allí es impresionante. O sea, la verdad es que ellos no cumplen con la función constitucional. Eso es la verdad. O sea, cuando uno... Miren, los resultados ahí están. No hay que ni dudarlo, pues, ¿no? Es una realidad. Y en cuanto a la invasión de los espacios públicos, yo les doy un ejemplo. Ahora que tocas el tema del monumento de la carretera al mar. No Sebastián de Benalcázar. Bueno, perdón. Regaño. Ese monumento inicia detrás de la tertulia. Ubíquese en la época. 1936, 1930. Cojamos desde el 30. Eso era una montaña. ¿Sí? Charco del Burro. Ahí cerquita del charco, atrás del Charco del Burro.
era una montaña, y el monumento empieza en lo que hoy es la tertulia. La tertulia, de hecho, también es una usurpación. La tertulia es un espacio de río, sí, que nos lo tomamos, por ejemplo. Y el edificio que está atrás de la tertulia Todo. También lo cogieron. Todo. Entonces, ese monumento inicia con unas gradas en zigzag. Y si usted ahorita, en este momento, va a ver las gradas en zigzag, los edificios la rodean, están pegados de la grada. O sea, cuando eso era todo un parque. Sí, es más, la banca de 1930, de los parques públicos, que era una banca de concreto, con granito rosado. Bellísima. Existe todavía. Ese es un vestigio que ha sobrevivido a lo que estoy diciendo. Ahí está en el andén. Ha sobrevivido a todas las modificaciones de la zona, pero todos se lo han ido robando. Y una de las discusiones que tuve en la defensa de esa escultura, de ese monumento, es que algunas personas mandadas por la alcaldía hacían estudios de concepto ciudadano. Entonces le preguntaban, llevaban mucha gente y les preguntaban, ¿ustedes a qué vienen aquí? ¿Cierto que vienen a ver los árboles? ¿Cierto que ustedes consideran que esto es un parque? ¿Cierto que la estatua no va? O sea, que eso hay que quitarlo porque nosotros no venimos aquí a ver la estatua, entonces eso estorba. Era más o menos lo que programaba la alcaldía. Entonces yo les decía, gracias a ese monumento existen los parques. Porque si no existiera el monumento, eso estaba construido. Claro. Sí. Entonces, la tendencia de invadir y de apropiarse del espacio público en Cali es ancestral. Sí, hay un punto, una aclaración que quisiera que la retomo acá, y es algo que hablabas ahora de la migración venezolana. Realmente la migración, digamos, de las comunidades afro del sector pacífico, pues les cayó muy bien la zona inundable de Agua Blanca, porque pues, en el Pacífico el río toda la vida se inunda, ¿no? Entonces es normal. Alguien le decía, o la gente les decía, pero ustedes ¿por qué se hacen acá? Si ese río algún día va a crecer y ustedes se van a inundar, pero si ellos cada año se inundan, pues eso no los afectaba. Sin embargo, esta nueva migración que viene de Venezuela es otra, y ocurre que los cerros tutelares de Cali son maravillosos porque tienen buen clima, tienen buena temperatura, no tienen dueño, teóricamente no tienen dueño en este momento, o sea, ellos se sienten muy bien, y esa urbanización de Menga se está creciendo por la gente de Venezuela. Sí. Pero ellos van a seguir, o sea, ya no es la migración de la gente de Pasto o de la gente de Buenaventura o de la gente de Costa Pacífica, sino que tenemos la migración ya, digamos, colombo-venezolana y bolivariana que les va muy bien ese sitio, porque pues es el sitio ideal. Donde ellos están cerca de la ciudad y cerca, digamos, de las comunidades, porque ahora hay que hablar de todo, comunidades guerrilleras. Sí. Si supieran lo cruel que fue Bolívar, lo duro que era, lo invasor que era, lo pícaro que era, lo asesino que era. Es el personaje de la historia del país que más indígenas ha asesinado. Ese es Simón Bolívar. Pues aquí tenemos un testigo de eso, ¿no? ¿Quedó medio asesinar o qué? Sí, no, porque él es de Pasto y... Esa zona, no, ustedes allá en la zona sur no reconocen a Bolívar. Sí, poco lo quieren. Sí. ¿Y qué decía Freddy? Vea, no, pues indudablemente todo lo que se está planteando aquí es la sensibilidad hacia una situación actual, pero más hacia futuro, porque es que si esto sigue así, esto va a ser una confusión de cosas, un desorden, no hay agua, no hay vía, no hay parques, no hay escuelas. Entonces, pues indudablemente nosotros creo que compartimos la necesidad de que debe haber un orden
O sea, si no hay un orden, no hay absolutamente nada. Y los órdenes se dan con base en lo que se interpreta, lo que se estudia, lo que se analice, y se definen unas determinadas posiciones en beneficio de todos. O sea, sí. no del propietario, no en beneficio de la ciudad. Y eso desafortunadamente es lo que no vemos. Y uno oye hablar de que todos los municipios tienen que tener un POT, y uno coge un POT y cada alcalde llega con un nuevo POT. O sea, no hay la secuencia de que eso se va a seguir. Porque allí entra el cuánto me toca. Y lo otro es que... Entonces cambio el POT. Doctor Freddy, hay lo siguiente, en este país, como dicen, hay leyes, disposiciones, pero esas disposiciones no se cumplen, es decir, se ordena, pero no se cumple. Entonces la gente queda contenta, no, aquí hay una disposición. Sí. Y entonces cada uno se carga la pelota o se la pasa al otro, dice, es que esto es de competencia de fulano, de sutano, de tal, y todo queda allí. Mientras tanto van sucediendo lo que está sucediendo en Cali. Les doy un ejemplo de un gran logro de la gente de Ginebra Valle. Ellos tienen azoguabas, sí. Y lo que hicieron los viejos fue pensar en ese futuro. ¿Cómo vamos a proteger el tema del recurso hídrico? Tenemos que empezar a comprar arriba y a proteger arriba. Hicieron un esfuerzo, se reunieron varios y empezaron a comprar pedacitos y han ido creciendo. Hoy Azoguabas les surte de agua a las poblaciones vecinas y tienen protegido su bien. Pero claro, para eso hay unos ciudadanos organizados, muy organizados, que están 24 horas en la tarea, defendiendo. Hay un invasor, le llegan con policía, con documentos, con todo. O sea, no permiten que esa zona que ellos están protegiendo sea invadida. Y además, la meta es crecerla, claro. Y cada vez comprar más y crecer. Ellos están muy cerca ya a las Hermosas, al páramo de las Hermosas. Toda esa zona la están protegiendo y es un éxito Azoguabas. Pero para eso se necesita la voluntad del ciudadano, poder agruparse. Francisco, sí, señor. ¿Qué posibilidades hay de que esa lucha que tienen ustedes, que ha sido pues obviamente magnífica, no tenga el resultado? ¿Qué hay que hacer para que eso sea una cosa positiva, que en realidad de verdad se logre lo que ustedes están haciendo? Sí, señor. ¿Qué hay que no veo pues que no haya un ciudadano en la ciudad de Cali que se una a esto, que es una lucha de algo que es de nosotros y que pues hay que hacer algo? Sí, pues puedo decir que he identificado una condición de los caleños, que es una apatía y una indiferencia. Eso es cierto lo que usted está diciendo. Y es supremamente preocupante. Por eso uno de los lemas de mi campaña es que mi intención es tocar corazones y activar conciencias, porque nos da la impresión de que estamos dormidos y nos están pasando las cosas al frente de nosotros y no actuamos, como si nos hubieran hecho brujería, y no valoramos lo que nosotros tenemos. El Valle del Cauca es uno de los 3 lugares geográficamente y geológicamente más importantes del mundo, porque el petróleo se comenzó a explotar y explorar a los finales del siglo XVIII. El señor John D. Rockefeller comenzó con ese negocio, y por medio de ese negocio se creó una de las ciencias, que es la geología, y a través de la geología es que se encuentra el petróleo. Y ese estudio de la tierra, las personas que son realmente especialistas pueden proyectar el futuro de la tierra. Y esta organización Rockefeller proyectó el futuro de la tierra y encontró que podrían suceder hecatombes y que la humanidad iba a tener que comenzar de nuevo en algunos puntos. Y esos puntos tendrían que ser neurálgicos y estratégicos. Y de ahí es que nace en 1967 nada menos y nada más que el Centro Internacional de Agricultura Tropical, ubicado en el Valle del Cauca y además pasando el Cauca, porque el río Cauca es una de las fallas geológicas más importantes que tiene
todo el continente americano. Y podría fracturarse por ahí nuestro territorio, pero quedaría la parte continental del otro lado y ahí estaría Centro Internacional de O Agricultura sea que los que Tropical. vivimos para este lado, Hay más riesgo de que se fracture y nos vayamos en una isla para el mar Océano Pacífico. no puede ser. Sí, señor. Y ahí sí llevarían a Emilio en ese paseo. Pues Ahí entraría de Emilio. repente nos quedaríamos esperando los extraterrestres, ¿no? Sí, hay que hacer lo humanamente Sí. posible para que hagamos alguna cosa alrededor del CIA. Sí. Palmira se salvó, mejor dicho. Sí. Sí, sí, Doctor, afortunadamente. está- Por eso Palmira es un polo de desarrollo importantísimo, estratégicamente No, yo me voy a ubicado. vivir a Palmira. Sí. Entonces imagínate que vivimos en uno de los lugares más valiosos de la Tierra y no lo sentimos, no nos damos cuenta, no nos percatamos, porque una de las prácticas inspirados por nuestro amigo Nicolás Maquiavelo del siglo XV, con su libro El Príncipe, es someter al ciudadano, infravalorarlo para poder controlarlo. Y una de esas prácticas es tener huecos en la calle, donde nosotros no nos sintamos merecedores de una buena tierra, una buena ciudad, algo que nos haga sentir dignos, honestos y decentes. Entonces nos someten y así es como nos joden. Ya pues. No, asustado aquí nosotros ya. Vamos a tener que ponerle música a esto de Conde de Drácula porque el día Lidio, dime. Sí. No, es que si hablamos de que hay leyes, pero esas leyes hay que volverlas territorio, porque las leyes Solas. son generales. Sí, claro. Ahí hay una reserva forestal, pero ¿dónde está? Entonces esas leyes tienen que Materializar. Tener doliente. no, materializarse básicamente. primero en un territorio. Segundo, ocuparse, que es donde aparece, esa ocupación es el doliente. ¿Quién la ocupa? Pues estas generalmente son el Estado y sus instituciones. Darle una ocupación, eso no se da. Y discúlpame, es algo muy antiguo. Desde la formación de los pueblos, España dejaba como reserva los ejidos. Y los ejidos eran comunes. Los ejidos que todavía existen aquí, que tenemos un personaje muy querido dando una pelea tenaz durante décadas, o sea, Doctor Borrero. el doctor Borrero ha dado una pelea incansable. Los ejidos pertenecen a todos, pero si no tienen un doliente, mi abuelo decía, tierra de todos, tierra de nadie. Ese Ese es el planteamiento. problema real. Los ejidos eran, pues como estas ciudades generalmente, o estos pueblos, generalmente la gente movía a caballo, entonces tenían que tener un territorio para Dejar sus dejar bestias allí. sus bestias, que podían ser 1.500 bestias, y entonces ¿quién le iba a dar Pasto. pasto a y- eso? Y además los ejidos eran para alimentación, para Era cultivos. para Que una persona normal pudiera ir ir a cultivar allá. y es una lástima, hemos dejado perder. Existen las leyes, las normas existen, pero necesitamos personajes que las Como hagan Francisco cumplir. Quigo Bueno. Cumplir. Yo quiero, antes de que te vas a corte, yo quiero aclarar que no es político. Se está metiendo en este momento al tema de la JAL, pero nunca ha hecho política. No, como ustedes han escuchado, no es, nada más escucharlo uno entiende que esto no se trata de política. No Pero es partidista. es la forma donde él ha llegado, como yo llegué a poner la demanda ante el Tribunal Contencioso por el tema de Efraín y María, él ahora decide que se va a meter a la JAL porque es la forma de empujar y convencer a más gente y poder desde el interior de la administración municipal hacer que se cumplan las cosas. Entonces yo quería aclarar eso. Bueno, no, pero sí es necesario, quería decir esto, la política sin lugar a dudas es buena, Sí, claro. porque la política hace posible que se pueda conducir, que se pueda dirigir en beneficio de una comunidad. Lo que pasa es que nosotros tenemos una política pervertida. Entonces cuando dicen el político, se imagina que un corrupto, un personaje que no es el ideal, sino todo lo contrario, un hombre convertido en la corrupción. Por eso quise aclarar que no es el caso de Francisco Bueno.
Sí, claro, la política es buena, pero Es bien buena. conducida, bien dirigida, bien organizada, ¿no? Desafortunadamente nosotros tenemos una política con todos los males, el odio, el clientelismo, la corrupción, la animadversión. Entonces todo eso... Intereses personales, Claro, básicamente. intereses Básicamente personales, nacen los intereses ¿no? personales. Sí, pero Aquí hay un muy- interés, muy- perdona Lirio, perdóname. Aquí hay un interés que nosotros tenemos que cumplir, porque si no a la cadena le tienen problemas. Y es de las 6 de la tarde el himno nacional de Colombia, de Y nuestra hay que ponerse patria. firmes. Entonces ahora vamos a oír eso y vamos a poner... No, perdón, a oír eso. Hasta regaño. me da. No lo hemos ensayado, pero por acaso de ustedes lo vamos a Y que después pegadito de la mesa en Guajira. Bueno, tuve el honor y el placer de haber grabado con el maestro Moco Santa María hace como unos 47 millones de años atrás, en Nueva York. Sofrito. Omaite. Sonora 1500 y Do Fundente Fundación y su proyecto Cálidos están presentando su programa radial Hablemos de Caleños Somos Todos.
Desde la avenida Roosevelt, número 3437, transmite Sonora, 1500 kHz, HJLJ, y en el ciberespacio www.redsonoraam.com. Sonora 1500 AM, una marca Red Sonora Radio. Red Sonora, presente y futuro de la radio. La Red Sonora y su emisora Sonora 1500 de la AM apoyan a Do Fundente Fundación y su proyecto Cali 2 en el propósito de crear y fomentar el sentido de pertenencia por la ciudad de Cali. Hablemos de caleños somos todos. Rayson Legal, asesores jurídicos en responsabilidad médica veterinaria y conflictos en asuntos de seguridad en salud. Contáctanos al WhatsApp 311-7419-184 o al 320-6301-227. Rayson Legal, Leonardo Medina Patiño, director jurídico. Sonora 1500 y Do Fundente Fundación y su proyecto Cali 2 están presentando su programa radial Hablemos de Caleños somos todos. Bueno, iniciamos el segundo tiempo ahora que estamos hablando tanto de fútbol esta semana. Segundo tiempo de nuestro programa Hablemos de Caleños Somos Todos. Alirio nos estaba hablando algo que me parece bastante interesante. ¿Por qué no retomamos ese tema entonces, Alirio? Bueno, es muy interesante, pues que Cali tenemos 7 ríos y prácticamente 6 cuencas hidrográficas que proteger, ¿no? Porque la otra cuenca se protege en el Cauca y realmente tenemos poca injerencia, aunque eso era área de injerencia de la CBC desde antes de la Constitución del 91. Estas cuencas yo diría que están en un buen estado, porque las cuencas hidrográficas generalmente en su área de captación, que es la parte alta, donde el agua lluvia se capta, se infiltra, se drena a unos riachuelos que conforman los ríos. Esa área, en el caso del río Cali, son aproximadamente 8.000 hectáreas. Y eso significa que es casi el 60% del territorio del río Cali. El otro 40% es más o menos el territorio de la cuenca media y baja, que es después de Felidia, Pichindé, de esta parte baja.
O sea que la Cuenca Alta, que entre otras cosas es un parque natural nacional, y allá había un puesto de policía que no dejaba pasar a nadie. Y en este momento pasa maquinaria para hacer una explotación minera. ¿Cómo se llama estos? Palas, retroexcavadoras. Para hacer una explotación minera con retroexcavadoras. Perdóname, Alirio, que tenemos aquí en los micrófonos al doctor Adolfo Vera. Ahora retomamos el tema este. Doctor Vera, muy buena tarde, ¿cómo está usted? Hola, mi querido Jorge, aquí leyendo, enterándonos de las noticias que impactan el mundo y el país y bueno, nuestro departamento y nuestro municipio. Hoy es el Día Mundial del Corazón y en consecuencia el Día del Cardiólogo. He recibido muchas llamadas de amigos felicitándonos por nuestra actividad. Quisiera hablar de esto al final de lo que voy a decir, porque vale la pena que conozcamos algunas cositas. Pero antes de eso, yo creo que tenemos que preocuparnos de manera muy importante de lo que ha ocurrido con la revista Semana, el ataque miserable de la minga indígena, de algunos sectores de la minga indígena en Bogotá, la beligerancia extrema con que rompieron los vidrios y se adueñaron del primer piso de la revista durante varios minutos. Es algo condenable, absolutamente ignominioso, contra lo cual se han pronunciado pues diversos sectores, incluida la Presidencia de la República. Se les ha dado demasiada permisividad y demasiado protagonismo a algunos sectores de los más radicales de la minga indígena para que para que cometan este tipo de exabruptos. Creo que la sociedad entera debe pronunciarse contra aquellos que atentan contra la libertad de expresión, contra la libertad de prensa. Es urgente que se haga desde todas partes. Las invasiones siguen en Cali su curso, como lo denunciamos la semana pasada, las quemas de hectáreas y de enormes terrenos para poder invadirlos, es algo que debe preocuparnos permanentemente y que debemos erradicarlo de la faz de nuestro municipio, de nuestro departamento, de nuestro país. El tercer punto es sobre las elecciones. Es increíble que con maniobras absolutamente deleznables se le haya quitado la posibilidad al ciudadano Tulio Gómez de competir con la doctora Dilian Francisca Toro por la gobernación del Valle del Cauca. Ese es un golpe artero a la democracia y a la posibilidad de elegir libremente a un ciudadano que ofrece posibilidades reales de transformación. Por último, me preocupa el corazón de nuestra gente. Hoy que estamos conmemorando el Día Universal, porque se celebra en todo el mundo, en los 180 países del mundo, a través de la Organización Mundial del Corazón que se llama World Heart Federation, tenemos que mirar de qué manera importante se han incrementado los porcentajes de prevalencia de las principales morbilidades que conllevan a enfermedad coronaria como primera causa de mortalidad en el mundo, superando el cáncer, superando las enfermedades infecciosas, superando al SIDA y a cualquier otra cantidad de enfermedades que aquejan al ser humano. En consecuencia, es una invitación para que la gente del común, la gente que tiene acceso, por fortuna en Colombia el 95% de la población tiene acceso a servicios calificados de salud, para que consulten preventivamente a sus médicos, se hagan un estudio, un análisis concienzudo de cuáles pueden ser sus factores de riesgo cardiovascular, que como todos lo sabemos, son el tabaquismo, la hipertensión arterial,
la dislipidemia, o sea, el aumento de los valores de colesterol y de triglicéridos, la diabetes, la obesidad, el sedentarismo, son factores de riesgo modificables. En manos del paciente y de los médicos está la posibilidad de modificar un ominoso final. Los no modificables, como son la carga genética, el género masculino, femenino, otros factores de esos, pues no son modificables, pero la gran mayoría sí podemos incidir favorablemente para eliminarlos o para controlarlos, por lo menos. De manera que un llamado a la audiencia que nos escucha en este momento es a que, independientemente de si han tenido o no algún síntoma, consulten al médico para que les haga un diagnóstico de cómo están en este momento. No necesariamente tiene que ser al especialista, el médico general, el médico de atención primaria, tiene conocimientos suficientes para poder dirigir al paciente a unas mejores condiciones de vida. Diagnosticar a tiempo es prevención. Tratar oportunamente es una conducta apropiada. De manera que mi invitación es a que la gente tome conciencia de que es finita y de que en cualquier momento puede sobrevenir una muerte súbita por no haber hecho un diagnóstico oportuno. Doctor, aquí en el estudio se encuentran unos amigos nuestros que me han pedido que les permita hablar. Por Francisco supuesto. Bueno, Sí, señor. es un candidato de edil de la comuna número 2. Está con nosotros también Carlos H. Giraldo, que ha sido uno de los abanderados en estas cuestiones de algo que llama el monumento a la carretera al mar. Entonces ya me volteó y me levantó el dedo diciéndome que yes. Mal conocido como mirador de Belalcázar. Doctor Francisco, Perdón. en el micrófono está el doctor Adolfo Vera. Sí, mi doctor, con todo respeto y teniendo en cuenta que no soy especialista ni doctor en medicina para nada, quisiera mencionarle que puede haber un factor adicional a los mencionados que es exógeno. Y ese factor, de acuerdo a los especialistas que yo he escuchado en el mundo, es la famosa vacuna del COVID, que eso ha disparado los problemas del corazón que nunca se había visto antes. ¿Usted qué opina de eso? Y con todo respeto, de verdad. Pues hombre, en ese sentido realmente hay informaciones de todos los frentes. Por ejemplo, la gente que fue antivacunas desde un comienzo tenía sus razones de peso porque realmente eran vacunas experimentales que se hicieron sobre la marcha para tratar de obtener un antídoto contra el virus. Y lo evidente es que se salvaron muchas vidas después de que aparecieron las vacunas, pero eso no las exonera de otra serie de complicaciones que realmente aparecieron. Yo tuve muchos casos de conocidos, de amigos. Tengo uno muy doloroso que es el de Joaquín Paz Concha, un cantante de ópera, gran amigo mío de muchos años. Se puso hoy la segunda vacuna, una de las 4 o 5 vacunas. A las 4 horas tenía fiebre de 40 grados y al día siguiente estaba muerto. Entonces, obviamente no podemos saber si él tenía ya en incubación el COVID y la vacuna le precipitó ese destino fatal que tuvo, pero como él hay cantidades de personas que refieren que después de las vacunas comenzaron a experimentar arritmias cardíacas, sensación de taquicardias, de palpitaciones rápidas, de dolores en el pecho, de elevaciones de la presión arterial, se hicieron diabéticos, se volvieron, es decir, una serie de patologías, Guillain-Barré, casos de neuropatías periféricas, de manera que es muy difícil conceptuar eso. Hay un centro de acopio de información
entiendo que en Estados Unidos lo tienen y de forma muy reservada, en donde se han transmitido a través de los médicos de numerosas experiencias en el mundo sobre los efectos deleterios que pudieron tener varias de estas vacunas calificadas como experimentales. Yo tuve las 4 vacunas, 2 de Sinovac, una de Pfizer y una de Moderna. Por fortuna no me pasó nada. Hice COVID en 2 oportunidades posterior a las vacunas, pero un COVID muy leve. Contrario a lo que padecieron una serie de colegas muy valiosos en todo el país. Amigos míos, colegas míos, fallecieron 27 antes de que aparecieran las vacunas. Con la aparición de las vacunas, disminuyeron dramáticamente el número de fallecidos. Pues es una realidad, ya no es una catástrofe mundial como lo fue en su momento en los primeros meses, pero el COVID sigue allí presente. Tengo 2 pacientes, amigos, conocidos míos, hospitalizados en unidades de cuidados intensivos con COVID, de manera que no hay que bajar la guardia, y yo personalmente conceptúo que a pesar de esos efectos que todos conocemos, colaterales, las vacunas fueron más benéficas que dañinas. Obviamente las opiniones están divididas y hay mucha gente que opina lo contrario y que dice rechazar pues de una manera categórica estas vacunas que fueron experimentales en su momento. Hoy ya se conoce más de la enfermedad y en consecuencia se están fabricando nuevas vacunas ya con el conocimiento adquirido a lo largo de esta pandemia. No sé si eso responde a su pregunta. Sí, mi doctor, muchísimas gracias. Bueno, a usted también por aquí hacerla. Alirio Ospina, ingeniero, que le quiere preguntar también algo respecto a lo que usted habló. Doctor, está como en consulta hoy, ¿no? Me parece. ¿Estoy como qué? Está como en consulta usted, porque le arranca a las 6 o a las 7 de la noche y todavía está dando consultas y consejos. Y toda consulta causa honorarios. Qué maravilla. Lidio, ¿qué le decía al doctor Vera? Eso es con los abogados, eso es con los abogados. No, doctor Vera, quiero contarle una anécdota y darle infinitamente las gracias porque usted trató a mi hija de un CIB y hoy en día vive en Chile y con mucho éxito. ¿Traté a su hija cuánto hace? Hace más o menos unos 30 años. Usted trabajaba con los seguros sociales y cuando fuimos con mi niña. ¿Le fue bien? A Chile. Sí, quiero decirle una cosa, cuando fuimos con mi niña donde usted, los seguros sociales que hoy en día se quieren revivir, los seguros sociales habían comprado una cámara para los exámenes del CIB y usted nos dijo que esa cámara la tenían en las cajas hacía 5 años y que usted había llegado y que la iba a sacar y efectivamente la sacó y nos pidió un mes de plazo y al mes nos estaba atendiendo y ya pudimos ver perfectamente qué era lo que tenía de CIB y cuál era su estado y entonces ahí usted nos dijo que era un qué maravilla, pues fue entonces una de mis primeras pacientes, porque yo llegué en el 83 de México de hacer la especialización de 4 años en cardiología. Sí, usted llegaba. Y ciertamente lo que estaba en las cajas era el primer equipo de ecocardiografía que funcionó, que inauguramos en el suroccidente de Colombia, de Bogotá para abajo. No existía ese equipo, ni nadie que lo pudiera manejar. Yo tuve la fortuna de poder encontrarme con ese equipo y hacer el primer servicio de ecocardiografía de Cali. Y estaba de manera que me alegra.
Sí, no tanto como 5 años, llevaba apenas unos 6 meses, pero pues estaba enguacalado porque nadie sabía manejar los equipos que estaban allí en el primer piso del Seguro Social. Bueno, aquí hay otra consulta, doctor, ya van 3, yo le doy el teléfono de ellos para que usted me haga el favor a través del WhatsApp y por intermedio mío le pase la factura. No, mentira, yo antes de darle la palabra a Carlos H. Giraldo, yo digo públicamente algo que todo el mundo conoce y al mismo tiempo el líder lo está corroborando, y es el, vamos a decir, el desprendimiento y las obras que hace el doctor Vera, no solamente desde el punto de vista médico y no culturales para la ciudad de Cali, no tienen precio. Eso es una cosa. Yo, por ejemplo, sé de mi mamá, que le fue pues paciente suyo, usted conoce bien eso, su adorada suegra, ¿no, doctor? Su adorada suegra, doctor, por favor, póngale cuidado a eso que me está matando. Entonces, Carlos, ¿qué quería preguntarle usted al doctor? No, rápidamente quería comentar que yo me negué siempre a la vacuna. Como usted bien sabe, yo investigo mucho el tema histórico y eso, y pensé que no iba a permitir que me vacunaran. Tuve sin vacuna 2 veces COVID. ¿Sin vacuna? Sin vacuna. Sí. La afectación fue mínima. Bueno, yo no sé. Sí, el comportamiento es variable dependiendo de cada individuo, porque cada individuo es un universo diferente en su comportamiento, en sus respuestas, de manera que gracias a Dios que el COVID que nos ha dado a muchos seres humanos no nos afectó de una manera importante. El primero que me dio a mí me dio en Barcelona en un congreso, me contagié porque había una reunión grande de médicos de todo el mundo y por supuesto el virus mío debió venir de Tailandia o de la India o de la China, qué sé yo, el que me contagió, y al día siguiente pues estábamos contagiados 3 o 4 de los colombianos que habíamos ido al Congreso Europeo de Cardiología en Barcelona. Y el segundo COVID me dio hace unos 3 meses, también muy discreto, pero bueno, finalmente no nos afectó de una manera significativa. Quiere decir que si yo estoy vacunado, igual me puede afectar el COVID. Claro, me puede llegar. claro. Okay. Ya yo tenía las 4 vacunas. Eso las llama 4 consulta vacunas rápida. Bueno, doctor, de todas maneras le agradecemos. Esa tiene menos costo, ¿cierto? Menos valor. No. Ya les dije que las consultas que causan honorarios son las de los abogados. Okay, y algunos políticos y funcionarios públicos. Ok, doctor, un abrazo inmenso. Felicidades, muchas gracias. De verdad, un placer siempre hablar con usted. Nos da muchos temas para reflexionar. Un feliz fin de semana. Muchas gracias, mi querido. Ya volvió Jorge. a llover, Igual para entonces póngase de acuerdo con sacar el paraguas, porque acuérdese que no llueven ángeles del cielo. No llueven ángeles del cielo, sino que cae granizo. Ayer fue terrible la tormenta. Cuando le empiecen a caer ángeles, me recuerda uno, por favor. Seguro que sí. Ok, un abrazo inmenso, felicidades. Igualmente para ustedes, feliz. La red Sonora y su emisora Sonora 1500 de la AM apoyan a Do Fundente Fundación y su proyecto Cali 2 en el propósito de crear y fomentar el sentido de pertenencia por la ciudad de Cali. Hablemos de caleños somos todos. Bueno, seguimos hablando de las cuencas hidrográficas del municipio de Cali. Hablábamos de el río Cali principalmente, que en su área superior, pues afortunadamente existe el Parque Natural Nacional Los Farallones, y hubo ahí sí podemos decir, una vigilancia de las instituciones públicas que había en Cali para proteger esa área desde el año 43, lo cual nos demuestra que sí es posible hacer cosas
cuando las instituciones del municipio actúan y cuando las instituciones, digamos, empresariales y comunitarias también están interesadas en este tipo de proyectos. Decíamos también que podíamos decir que la Cuenca Alta merece en este momento tener sobre el río Pichindé un puesto de policía como lo hubo en otra época, donde haya una llave para cuidar esos bosques de allá y cuidar el agua de Cali, como lo ha hecho Medellín con Piedras Blancas y lo ha hecho Bogotá con la cuenca del río San Cristóbal. Tengo entendido que hay una minería ilegal de oro arriba en los Farallones que nos está haciendo unos estragos horribles, está contaminando con mercurio. El mercurio, por ser pesado, se va al fondo, pero también contamina con cianuro, y el cianuro se diluye en el agua, y ese sí, para poder sacarlo del agua es casi que un imposible. Sí, eso es cierto, y ya hay investigaciones sobre eso, pero lo que uno no se imagina es que a un parque natural nacional, podríamos decir en las goteras de la ciudad de Cali, con un batallón de alta montaña, alguien pueda subir una retroexcavadora para explotar oro en los nacimientos del río Cali. Por eso digo yo que se requiere un cierre del Parque Natural Nacional, porque es el agua y el oxígeno de esta ciudad. Sí. Yo creo que con relación a los futuros déficits de agua que vamos a tener para el consumo, es necesario que tengamos en cuenta algunos aspectos que fueron fundamentales. O sea, nosotros en el Valle del Cauca, casi todas las poblaciones fueron colocadas al piedemonte. ¿Y por qué el piedemonte? Porque el valle, la parte plana, se inundaba, permanecía inundada todo el tiempo. Entonces vemos como Jamundí, como el mismo Cali, como Yumbo, como Yotoco, como Viges, como Bolívar, como La Unión, estaban en ese flanco. Y afortunadamente tenían unos ríos que descendían de la cordillera occidental y permitían el abasto de agua para el consumo. De pronto, pues no como los vemos ahorita con plantas de tratamiento, acueductos, pero sí habían unas condiciones especiales. Hoy vemos de que prácticamente todos esos ríos desaparecieron. O sea, Yotoco no tiene río, Yumbo tiene que tomar agua del río Cauca, Viges, el río, mejor dicho, se lo pasa a una hormiga sin remangarse, como se dice. Entonces, esas condiciones, si la miramos como estaba planteando Alirio y como sería lo racional, que si hubiera un plan de manejo de las cuencas, pero es que un plan de manejo no puede ser una política de un alcalde en 4 años, ese plan tiene que ser siquiera 20, 30 años, y las mismas comunidades deberán involucrarse, y las involucramos en el sentido de que decimos, usted tiene una finca, entonces usted produzcanos agua, y se les da un incentivo para que ellos no aprovechen. Pero yo muchas veces lo he dicho, de que una de las regiones casi más estudiadas de la América Latina es el Valle del Cauca. El Valle del Cauca tiene todos los estudios de geología, de hidrología, de suelos, de pendientes, de usos actuales, de usos potenciales. ¿Y cuál es el propósito de esos estudios? El propósito de esos estudios no era hacerlos, sino aplicarlos. Entonces, están hechos. Aplicarlos. Y resulta que la aplicación ahorita que estamos... Yo estoy seguro que si cogemos un mapa de los suelos de la parte de Chipichape, en el estado en que hicieron el suelo, pues poco va a variar, de pronto las variabilidades de tipo químico y algunos horizontes que se pierden, algunas capas. Pero en los usos, que es lo fundamental, es que eso debería ser unas áreas protectoras. ¿Y protectoras de qué? Protectoras de ese bosque. Entonces ese bosque tendría que tener la especial connotación de que había que vigilarlo, mantenerlo y cuidarlo. Pero
Ahorita nos llamamos porque es que desafortunadamente esto casi nos quema la plaza de Caicedo, por decirlo más lógicamente. Entonces, hay las cosas. Y yo creo que nosotros como técnicos pues llegamos hasta ahí porque es que desafortunadamente no somos políticos, ni somos administradores del erario público para saber qué se debe invertir. Pero sí hay unas personas que deben escuchar eso y deben plantear eso. Porque es que la situación así como está planteada, yo creo que vamos para unos déficits de agua. Ya lo están diciendo, o sea, yo no quiero tampoco ser ave de mal agüero en eso, pero esas son las consecuencias de eso. Y entonces... Y aparte de ese déficit, es que esa agua que va a estar disponible viene contaminada y envenenada con cianuro. Es que no solamente la escasez, es que ya está envenenada. Claro. Bueno, yo leo aquí un documento que nos ha traído Francisco Kiko. Kiko suena mejor que Francisco. Kiko, bueno, donde dice defendiendo mi río Cali. ¿Qué nos puedes decir tú respecto a eso, Francisco? Muchísimas gracias. Retomo las palabras del ingeniero en la aplicación. Resulta que la Constitución Política de Colombia de 1991 cambió la visión sobre los recursos naturales, en el sentido que nos declaró en el presente como unos seres egocéntricos, que quiere decir de que nosotros somos merecedores de todo y que nos creemos que la tierra nos pertenece, y su visión la transformó en una visión ecocéntrica, que significa que realmente nosotros pertenecemos a la tierra y las especies también. Entonces, primero fue la tierra, después fue la evolución y terminamos en los seres humanos. Entonces, de acuerdo a eso, la Constitución nos da unos derechos de lograr nombrar a los ríos sujetos de derecho y a los recursos naturales nombrar los sujetos de derecho. Y en mi humilde opinión y saber entender, yo lo compararía con un ser en gestación. Un ser en gestación no tiene voz ni voto, tiene unos derechos suspendidos y requiere que una persona que es su madre lo proteja. La naturaleza también es así. No tiene ni voz de voto, está en estado de indefensión y requiere que los seres humanos que dependemos de ella la defendamos. Y la Constitución Política nos da las herramientas nombrando los recursos naturales sujetos de derecho. Veo que aquí nuestro Alirio está que se habla. No, es que me estoy acordando que el Valle del Cauca, Colombia tiene el mejor estatuto de recursos naturales de América Latina. Y en la Constitución del 91 se dieron unos derechos muy especiales al medio ambiente y los recursos naturales por parte de las comunidades. Como cosa rara, el estatuto lo hizo el presidente Pastrana Viejo, ¿no? O sea, Pastrana papá. Misael Pastrana Borrero. Misael Pastrana Borrero. Y lo que se incluyó en la Constitución lo hizo Pastrana hijo. Andrés Pastrana Arango. Arango. Y entonces ahora uno escucha es como que los recursos naturales y medio ambiente pertenecen a un estatuto político, que si uno habla de recursos naturales y medio ambiente es izquierdista. Entonces yo no puedo entender, y que quienes no hablan de recursos naturales y medio ambiente entonces son de ultraderecha. Entonces eso a mí me parece que es una confusión de lo que hoy en día tenemos como política no apropiada para los recursos naturales. Los recursos naturales no deben ser tratados en un marco político. No tienen color político.
ni tendencia política. Sí, claro. Los recursos naturales Vida. son vida, y como lo decía Francisco, todos lo tenemos que proteger como a nuestra madre, como una madre protege los hijos, o protege la madre naturaleza, ¿no? Esa partecita se la puede mandar a la CBC y al DASMA, por favor. Sí, claro. No pueden. Bueno, No, hay no una pueden, parte, después les digo por qué. quería hacer un comentario en relación a eso y recomendar. Hay unos 2 textos de Wade Davis. Wade Davis escribe unas 2 obras, una que se llama Río y otra Magdalena. Son realmente impresionantes esos estudios, supremamente valiosos. Ahí le concedieron con posterioridad la nacionalidad, entiendo que con Virgilio Barco Vargas. Sí, Entonces la lectura de esos textos es la vida de Richard Evans Chill. Richard Evans Chill fue un antropólogo que estuvo como 13 años en Colombia estudiando el río Magdalena, y de igual manera viene su alumno, que es Wade Davis, y él elabora esos textos que en 2 libros, que es El río y Magdalena. Son realmente unos textos valiosísimos de lectura. Yo decía, esos debían ser unos textos de obligatorio cumplimiento en los colegios y universidades, porque él analiza con una gran seriedad los recursos naturales y lo que es un río y el valor de un río para Colombia y en el mundo en general. Sonora 1500 y Do Fundente Fundación y su proyecto Cálidos están presentando su programa radial Hablemos de Caleños Somos Todos. Fuego eterno. Cuando pienso en el fuego, me viene a la mente la imagen del despiadado emperador Nerón, con forma de terror, catástrofe, donde la fuerza destructora arrasa con todo aquello que tenga señales de vida. Pero el fuego, con su gran capacidad, también ha transformado el mundo, permitiendo desde la época de las cavernas hasta nuestros días, siendo una herramienta insustituible para el bien como para los grandes desastres. Desde tiempos inmemoriales, en diferentes formas de manifestación, el fuego constituye un aliado de los grandes imperios como medio eficaz para el uso de armas de destrucción masiva o para el desarrollo fructífero de la humanidad en general. El fuego nos acompaña soñando al pie de la chimenea, llenándonos de caricias con el ser amado en una noche de luna plena de amores sin tiempo ni medida. Hoy, no importa el paso de los siglos, el fuego nos entrega el plato de la humilde morada o de la vajilla suntuaria para satisfacer la necesidad del día a día. Logramos para cada momento la bandeja de múltiples sabores, olores, colores, llenando nuestro paladar de riqueza marina, de vegetales vitaminizados, suculentas carnes aderezadas con manos diestras para convertirlas en cenas inolvidables, rodeados de los seres queridos, plenos de amistad, con charlas de vivencia como de futuras añoranzas. El fuego, con su fuerza y rapacidad destructiva, hemos violado los más elementales derechos humanos, traspasando fronteras, sometiendo a los más débiles para convertirlos en esclavos o desterrarlos de sus tierras originarias, convirtiéndolos en migrantes y redentos. Pero fuego eterno, como devastador de territorios, te encuentras abrazando con tu mato, convirtiendo en un siniestro mortal nuestros cerros tutelares de los farallones de la Sultana del Valle, incapacitados por naturaleza
de haceros resistencia y vencerte en un combate abierto, franco, para defender sus riquezas insustituibles de la flora como la fauna, menoscabando su riqueza hídrica, el pájaro cantor de melodías matutinas. Los nidos de nuevas criaturas desaparecerán como si nunca hubieran existido. Seguramente estos hechos son frutos de manos criminales para satisfacer sus odios, su cólera como resentimiento, consecuencias que en un futuro no muy lejano pasarán de ser victimarios a víctimas de sus deshumanizadas acciones. Fuego eterno, solo quiero tu mirada optimista. En la pasión amorosa, eres la razón de vivir, de la paz anhelada. Que este fuego se convierta en la pasión tolerante cuando el tremolar de las banderas del América de Cali, como el Deportivo Cali, no importa si pierden o ganen, en el próximo partido ganaremos. Solo espero que este fuego, en cualquier forma de manifestación, siempre sea un constructor de vida plena y no el innoble desbordamiento de pasiones oscuras. Bueno, esa introducción nos lo hemos hecho con introducción a el tema que vamos a tocar, pero lo vamos a hacer, lo digo así al aire, me da pena tener que decir al aire, lo más rápido posible para que comentemos lo que pasó, los incendios que hubo alrededor de Cali. Empezamos por el de la bandera. Se acuerda que hace unos días hubo en las banderas 1 y ahora en la parte de atrás de Chipichape. Hagámoslo así rápidamente y a manera de despedida. Entonces empecemos por nuestro Francisco Bueno, que nos ha abierto una bastante mirada a lo de que del puente para allá está del puente para acá está la Comuna 2 del Río Cali. Entonces hablemos de eso un poquito, ¿cierto? Y arranquemos entonces a hablar de eso. Empecemos con Francisco, de los incendios, después sí, y después el Lirio, y después venimos para acá a la ronda. Pues los incendios son premeditados, es una forma de conquistar territorio y hay mucha necesidad en la ciudad, muchos inmigrantes, se ha perdido muchísimo el poder adquisitivo de los ciudadanos y todos necesitamos un techo por lo menos, y eso los motiva para buscarlo, el facilismo y tomarse los cerros tutelares, como ha sucedido en la mayoría de las ciudades de Latinoamérica. Es que es realmente el problema de la corrupción que nos lleva a todo este desastre. En Cali ahora todos estamos hablando de la inseguridad y los diferentes candidatos a la alcaldía de Cali lo tomaron como batalla, como caballito de batalla, hablar de la seguridad. Pero es que la inseguridad es una consecuencia. ¿Por qué no hablamos de las causas? Las causas, yo creo que la corrupción, la falta de oportunidades, y eso genera unas situaciones tan precarias que las personas necesitan tomar lo que más tienen a su mano, y esos son los cerros de Cali. Doctora Lirio Ospina. Sí, yo estoy de acuerdo de que los incendios es una consecuencia, no es la causa. Es la consecuencia de unas áreas sin dueño, sin dolientes, con unas reglamentaciones que se dan, pero que están en la gaveta de los funcionarios públicos, y no hay acciones de campo, operativas de campo, de infraestructura, de control, de vigilancia, de educación, y han dejado una institución
apagafuegos como son los bomberos, que ellos lo que hacen es no buscan nunca las causas de los incendios, porque esa no es su función, sino que llegan al momento de apagar incendios, aunque tienen un error muy grande al creer que eso se puede hacer con máquinas de bomberos en las lomas tan pendientes como los cerros tutelares de Cali, donde no hay vías de acceso, no hay nada. Y siempre lo he planteado de que yo trabajé con Cartón de Colombia y en el Cauca éramos una compañía, Cartón de Colombia, compañía gringa, sembrábamos pinos y eucaliptos, entonces que los pinos son gringos, que los eucaliptos son australianos, o sea, una compañía que teóricamente no era bien vista por la comunidad, y de 8.000 hectáreas que yo tenía bajo mi mando, en 5 años se quemó 1 hectárea. O sea, si alguien que trabajara en Cartón de Colombia le quemaran en un verano, se le quemaran 500 hectáreas como sucede aquí, pues votarían hasta la junta directiva de Cartón de Colombia. Aquí se queman los cerros tutelares de Cali y no pasa nada. Sí. Nadie tiene doliente. Es solamente quería hacer ese comentario. Carlos. Quería leer una notica que me mandaron que me pareció muy interesante para cerrar mi intervención. El bosque seguía muriendo y los árboles seguían botando por el hacha. Ella era muy astuta, los había convencido que por tener el mango de madera era una de ellos. Una defensa. Qué bello. Bonito mensaje, ¿no? Sí, para cerrar ahí. El tema que está Freddy. Bueno, yo creo que la gran preocupación nuestra es que Cali deberá seguir siendo una zona del país adecuadamente desarrollada, armónicamente puesta con el medio ambiente, con la protección de los cerros. Los cerros no pueden ser, bajo ningún punto de vista, un sitio para ubicación de viviendas. Todo lo contrario, debe ser el amortiguador ambiental de la ciudad para recibir esa brisa fresca que viene de la cordillera. Entonces, hagamos todo lo posible porque esos cerros sigan jugando su papel natural. Esto es aquí moción de aplauso. Carlos. Tengo entendido que la carretera para el mar, o sea que va al mar, que pasa por el 18 hasta el kilómetro 18, es la única carretera en el mundo que recorre los cuatro niveles térmicos. El bosque seco húmedo, que es Cali, seco tropical, el bosque húmedo y el desierto de montaña, que es Dagua, y luego el nivel del mar. La única carretera del mundo que cumple con todo eso, por amor a Dios. Bueno, doctor Emilio, usted que ha sido felicitado hoy por todos los lados, por la punta izquierda, juega más que Barrios. No, ha sido una bonita experiencia, y agradecerles a los panelistas porque hemos recibido gratas enseñanzas. De igual manera, invitamos a la mayoría de las personas, entiendo, que voten por Francisco Quico Bueno para la comuna 2 de la ciudad de Cali. Solamente los que tienen sus puestos de votación dentro de la comuna pueden votar por el edil de la comuna 2. Yo quisiera compartir esta información porque hemos notado que la ciudadanía no conoce la figura de edil y no conoce qué es lo que hace un edil y cómo tiene que votar por él. El edil es un término que proviene del Imperio Romano y era el servidor que se encargaba de las obras públicas. El gobierno nacional lo adopta en 1994 con la ley 93 para hacer control político, perdónenme, la ley 134, me estaba equivocando con la de los militares. La ley 134 para hacerle control político a la ejecución de los contratos y el presupuesto de cada comuna.
El edil es el canal de comunicación entre la administración pública y la comunidad que identifica los problemas y las necesidades de ella para así solucionarlas. El edil es un líder comunitario y no es un líder político. Y resulta que en las elecciones el 29 de octubre, en todo el territorio nacional, menos en Bogotá, los votantes en sus puestos de votación tienen que pedir el tarjetón por edil, si no, no se lo entregan. Y resulta que yo consideraba que eso era un constreñimiento al elector y le solicité a un especialista que me aclarara esa situación, porque en algún momento iba a salir el tema. Y resulta que me dice que no es un constreñimiento al elector, pero sí es un impedimento del derecho a la disponibilidad de ser elegido y el derecho a elegir. Quiere decir que sí está sucediendo algo en la democracia en el momento de no entregar en los puestos de votación el tarjetón por edil. Está habiendo una limitación en la disponibilidad y la posibilidad de ser elegido y el derecho a elegir. Y él me comentaba que eso se podría corregir si todos los ediles del país, menos los de Bogotá, hicieran una asamblea y le solicitaran al gobierno nacional que les defienda y les reconozca los derechos de la posibilidad de los ciudadanos a ser elegidos y el derecho de los ciudadanos a elegir. ¿Es reelegible el edil? Sí, sí es reelegible. Bueno, ya llegamos a la hora, como dicen por ahí, la hora cuchicuchi, nos tenemos que ir porque si no nos cortan. Para todos nuestros amables oyentes, pues creo que le hemos dado una suficiente ilustración a todos estos problemas. Me parecieron un tema bastante interesantes. Muchas gracias para todos ustedes, nuestros amables amigos, porque ya consideramos que son nuestros amigos. Estos son sus micrófonos, esta es su casa, yo soy su amigo. Muchas gracias de nuevo, Carlos. Tú eres una persona que impulsa todas estas cosas. Muchas gracias, doctor Francisco. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Alirio, hermano, qué placer volverlo a ver. No, hemos estado muy contentos estamos muy contentos en esta mesa y me alegra muchísimo de que un edil diga en su imagen, diga defendiendo mi río Cali. Eso es correcto. O sea, eso significa de que estamos por encima de los partidos políticos. Él lo dijo, ¿no? Él dijo que no era, esto no es una cosa política. No, por eso, pero él deja muy claro y hay un planteamiento en el cual nosotros vamos a apoyar eso. Amén. Muchas gracias, Freddy. Sí, muy complacido y esperamos tener un edil defendiendo las causas. Ah, usted que vive por allá, doctor, sí, ya claro. va a pedir el tarjetón por el 87 votos al Francisco. Bueno, doctor Emilio. No, muchas gracias. Un abrazo, hermano mío. Muchas gracias por contar con todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias para Muchas Leonardo gracias. Fabio y acuérdense que estamos fin de semana. Para todos ustedes que tengan paz, salud y amor y que recuerden que nadie cuida lo que no quiere ni nadie quiere lo que no conoce. Muchas gracias. Sonora 1500 y Do Fundente Fundación y su proyecto Cálidos presentaron su programa radial Hablemos de Caleños Somos Todos.